vamos a comenzar a resolver este otro modelo. eh, y se puede decir que aquí tenemos que ocupar una fórmula extra para para este tipo de ejercicio. El procedimiento es el mismo, eso sí. Eso de la corriente 1, corriente 2, sí es lo mismo. Así que no se asusten en ese tema. ¿Ya? Entonces venimos acá, según el enunciado que nos está pidiendo, ya lo vamos a hacer un poco directamente con los gráficos. Los datos de tanto la temperatura, ya. Primeramente, ¿qué nos está dando? El caudal, el caudal volumétrico del agua tibia es tanto. Entonces venimos acá. Coloquémosla arriba porque no va a estorbar. Primero, el caudal volumétrico del agua. Caudal volumétrico del agua. ¿Cuánto es? Del agua tibia, es decir, lo que entra. Cuando es agua tibia, fíjense que aquí dice agua tibia. Hace referencia al caudal que está entrando, ¿no? Si quieren, colocan caudal HC, eso, o colocan esto. Lo mismo. ¿Qué de cuánto? 30 litros sobre minuto. Ok. Lo otro, la temperatura de ingreso del agua. Acá directamente hace referencia a la temperatura, a lo que entra y la temperatura de salida. Este es del agua. Temperatura de ingreso del agua, 65 grados. Venimos acá. Entrada del agua, que es el punto 3. Entonces acá venimos, la temperatura es de 65 grados. Y temperatura de salida del agua, que es el punto 4. La temperatura de salida, que es de 45 grados. Perfecto. Además se conoce lo siguiente, la capacidad calorífica, ok. Esto no lo vamos a ocupar. Esto se lo ocupa para los intercambiadores de calor. Pero dependiendo de qué es lo que nos pide. La densidad del agua, ok, nos está dando la densidad del agua. Venimos acá, la densidad del agua va a ser igual a 1 kilogramo sobre litro. Perfecto. Luego, la presión barométrica, o sea, la presión atmosférica, que es de 750 milibar. O es lo mismo decir 0.75 bar. ¿Ok? Luego, acá anotando los datos del aire, lo que ingresa y lo que sale. Bulbo seco y bulbo húmedo. Primero que el aire ingresa a una temperatura, esta es la temperatura de bulbo seco. Entrada del aire. Temperatura de bulbo seco. A la entrada, ¿cuánto es? 25 grados centígrados. Temperatura de bulbo húmedo es de 18 grados centígrados. Ahora el otro. El aire sale a una temperatura de 38 grados centígrados. Temperatura de bulbo seco a la salida, 38 grados centígrados. Temperatura de bulbo húmedo a la salida es de 37 grados centígrados. Ok. Calcular el caudal del aire requerido. Ok. Entonces venimos acá. Estos acá son los datos. Estos son los datos. Y acá nos está pidiendo calcular. Inciso A. Inciso A, inciso B. El primer inciso me está pidiendo calcular el caudal del aire requerido. Cuando vean la palabra de reposición, me está pidiendo el delta del agua. Listo.
Ahora, fíjense, como acá tenemos estos dos datos, de acá vamos a calcular lo que es el flujo másico del agua. Y en este caso lo que entra, ¿no? Es el punto 3. Creo que hay una formulita para eso que relaciona, que me dice que... Vamos a resolver acá. Venimos acá. Ok, ya, resolvamos eso ahí. Entonces, el flujo másico 3 en la entrada es igual a caudal del agua por la densidad del agua. ¿Ok? El caudal del agua es de 30 litros sobre minuto. La densidad es de 1 kilogramos sobre litro. Litro con litro se va y me va a quedar 1 por 30 es 30 kilogramos por minuto. Pero yo no lo quiero en minutos. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces acá el flujo, colocamos la calculadora, 30 sobre 60. Mm, 1 litro, 30 litros sobre minuto. Caudal volumétrico. A ver la fórmula. Caudal, está bien. Metro cúbico, kilogramos sobre segundo. 0,5. 30 litros sobre minuto. Metro cúbico. Litro con litro se va. Mm, esto debe ser no el flujo másico es o sea, era confundido en el dato de la densidad. Colocamos densidad del agua. Un rato. Densidad del agua en litros por minuto. Mm, mm, densidad del agua a 30. A ver, aquí el valor del flujo es muy bajo. Es por eso que, a ver, un momento. Parece que el dato, pues, la densidad no es ningún problema, la densidad está bien, de 1 kilogramo por cúbico. Hay que trabajar con ese valor, pero 0,5, porque el otro ejercicio creo que era, ¿cuánto? Si se fijan, 5.000. Ya, pero
Vamos a trabajar según el valor que nos dio el ingeniero. 30 litros por minuto. Ya. Ok, ya. Entonces esto es 0.5, venimos acá, lo colocamos al valor de acá. A ver, ocultar. Perfecto, venimos acá. 0.5 es el valor que hemos calculado. Es lo que está entrando en la entrada del agua tibia. Que entonces este es el flujo masivo del punto 3 es 0.5 kilogramos sobre segundo. Ok. Lo que se tiene que hacer en el punto 3 y en el punto 4 solamente es ir a la tabla y calcular lo que es la entalpía del líquido saturado en el punto 3. Lo mismo acá, la entalpía del líquido saturado en el punto 4. Eso es lo que se pide calcular acá, en el punto 3 y en el punto 4. En el punto 1 y en el punto 2 solamente se tienen que hacer los cálculos que hicimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a hacer el cálculo en el punto 1. Ponemos sub 1 y colocamos ponemos corriente de aire. Corriente de aire. Corriente de aire. Ah, obviamente estamos en el punto 1. Pueden hacer ese dibujito o no, dependiendo de ustedes. Pero ahorita para hacerlo más rápido no vamos a colocar directamente. ¿Qué tenemos en el corriente en el 1? Tenemos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Primeramente vamos a comenzar con la temperatura de bulbo húmedo. Venimos acá y decimos la temperatura, perdón, la temperatura de bulbo húmedo, que va a ser igual a ¿cuánto? La temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo en el punto 1 va a ser igual a 18 grados centígrados. De la temperatura de bulbo húmedo vamos a calcular tres. La presión de saturación de bulbo húmedo, ¿qué más? La entalpía de líquido saturado del bulbo húmedo, la entalpía de vapor saturado del bulbo húmedo, listo. Luego, de la, de la temperatura del bulbo seco, solamente vamos a calcular dos valores, que es 25 grados centígrados. De acá solamente vamos a calcular dos. La presión de saturación de bulbo seco en el punto 1 y la entalpía de vapor saturado del bulbo seco en el punto 1. Vamos a ir a tabla y solamente vamos a calcular eso. Lo vamos a hacer lo más ordenado posible, para que no nos salga muy largo. Como hemos dicho anteriormente, venimos aquí y decimos, vamos a comenzar primeramente calculando lo que es mediante la temperatura de bulbo húmedo, que es de 18 grados centígrados. Lo que vamos a hacer acá nosotros va a ser este, calcular la... Venimos acá. Lo que vamos a hacer nosotros acá va a ser calcular la humedad específica de bulbo húmedo, pero esta es la ficticia, ¿no? La ficticia. La ficticia. Y acá también tenemos la condición de saturación. La condición de saturación me dice que la humedad relativa de bulbo húmedo va a ser igual a 1, debido a la condición de saturación. ¿Ok? Entonces venimos acá y ocupamos la fórmula. Acá directamente es el mismo procedimiento que el anterior y calculamos. Un momento, ya. De bulbo húmedo al punto 1. 0.622 por
paréntesis, una línea horizontal. Acá sería la humedad relativa de bulbo húmedo por la presión de saturación de bulbo húmedo. Acá sería la presión atmosférica menos esto de acá por la presión de saturación. Listo. Para que no sea un poco largo. Ok. Y aquí esto de acá. Que entre todo. Esto de acá para una de 18 grados centígrados. Vamos a tener que copiar los valores. Para una temperatura de 18 grados centígrados, tenemos que calcular la presión de saturación, la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Ok, 18 grados centígrados. 18 grados centígrados. 18 grados centígrados. Está acá arribita, ¿no? Venimos acá. 18 grados centígrados. Vamos a calcular la presión de saturación, la entalpía de líquido saturado y la entalpía de vapor, no, la entalpía de vapor saturado. Ok. De aquí voy a tomar foto ya que no lo tengo anotado. Ok. Vamos a subir arriba. Ok. Entonces venimos acá y copiamos. Era 18 grados centígrados, perfecto. Venimos acá. La presión de saturación a mí me dio, según la foto, 0.02064.7. Perfecto. La entalpía de líquido saturado, 75.544. El otro, 2533.8. Perfecto. Ahora, en este caso, para la temperatura de bulbo húmedo, no, de bulbo seco, solamente tenemos que calcular la presión de saturación y la entalpía de vapor saturado. 25 grados centígrados. Venimos acá para 25. Acá tenemos, perdón. Para 25 grados centígrados, la presión de saturación y la entalpía de vapor saturado, que está acá. 25,46. Ok. Vengo y le tomo foto porque no creo que me acuerdo. Ok. Venimos acá y solamente copiamos. Esto de acá sería 0.031.699. Acá sería 2546.5. Perfecto. Ese es lo que hemos calculado. De acá solamente vamos a reemplazar valores. Esto va a ser igual. W sub 1, H1 va a ser igual a 0.622 por paréntesis, signo línea horizontal. La entalpía, en este caso sería 1 por condición de saturación. La presión de saturación está arribita, que sería 0.02064.7. La presión atmosférica, la que está arribita, es un dato que es 0.75. 0.75 bar. 0.75 bar. Menos 1 por 0.02064.7. Voy a colocar el corchete.
Acá entonces nos va a dar la humedad específica ficticia. 0.622 por paréntesis. Esto me va a dar, me dio lo siguiente, me dio 0. Ok. Entonces la humedad acuoso ficticia me dio 0.01760 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Perfecto. Pero esto no nos interesa, lo que nos interesa es la real. Ya acá vamos a calcular la real, teniendo esto acá de datos. Entonces venimos acá y decimos, aquí vamos a calcular mediante la temperatura de bulbo seco en la entrada del aire, que es 25 grados centígrados, y acá lo que nos interesa va a ser la humedad específica de bulbo seco a la entrada del aire, que esta va a ser la real, la de real, ¿ok? Entonces, para esto de acá, vamos a ocupar esa fórmula de ciclometría, ¿no ves? La fórmula larga, esta fórmula de acá, esta fórmula de acá, esta fórmula, aquí es la real. Entonces venimos acá, este, colocamos esa fórmula que me dice que la humedad específica del bulbo seco en el punto 1 va a ser igual, entre paréntesis, una línea horizontal y ya que no me lo sé de memoria porque es larguísima esta fórmula. No es tan larga. Entonces colocamos la capacidad calorífica del aire seco o directamente 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura de bulbo seco, cierro paréntesis, más la humedad específica ficticia de bulbo, perdón, la de bulbo húmedo, que es la ficticia, la humedad específica de bulbo húmedo por la entalpía de vapor saturado del bulbo húmedo menos la entalpía de líquido saturado del bulbo húmedo, paréntesis, la entalpía de vapor saturado del bulbo seco menos la entalpía de líquido saturado pero de bulbo húmedo. Esa es la fórmula. De acá solamente vamos a reemplazar. Entonces W de bulbo seco en el punto 1, esto va a ser igual. Línea horizontal. Ok. Va a ser un poquito grande. Ok. De acá copiamos 1.005 por la temperatura de bulbo húmedo, que sería 18, menos 25, más la ficticia, que es 0.0176, la entalpía de vapor de bulbo húmedo, que sería esto acá, pero de vapor esto acá, 25, 33, 8, menos la de líquido, 75, 544, cierro paréntesis, la de bulbo seco, que sería 2546.5, menos la del bulbo de entalpía de líquido saturado, que sería 75.544. Y acá vamos a tener recién la de bulbo seco. Esta es la real. Y ahora esto sería 1.05 por 18 menos 25 más 0.0176 por paréntesis 2533.8 menos 75.64, 2546.5 menos 75.544, y esto me va a dar 0.01466 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Ok. Esto pueden colocarlo así o W sub 1.
Si que le pide el enunciado, pero en este caso no está pidiendo. La humedad específica a la entrada del aire. Pero no nos está pidiendo nada de esto acá. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el enunciado? Nos está pidiendo el flujo másico del aire seco. ¿Ok? Entonces para esto de acá, no es necesario que calcular la humedad relativa, pero sí o sí vamos a calcular la entalpía, eso sí. No nos vamos a olvidar el cálculo de la entalpía. Porque luego el cálculo de la entalpía nos simplifica algunos cálculos. Entonces colocamos acá la entalpía. En este caso, en la entrada, en el punto 1. La fórmula de la entalpía, entonces la entalpía en punto 1 es igual a 1.005 por la temperatura de bulbo seco a la entrada más la humedad específica 1 por la saturación de bulbo seco. Listo. Eso es la fórmula. Entonces venimos acá, reemplazamos. H1 va a ser igual a 1.05. Temperatura de bulbo seco que sería 25. Más W sub 1 que sería 0.01466 por la entalpía de vapor saturado del aire seco, de bulbo seco, o sea, esto de acá, y ponemos acá, aquí está, nos dio cuánto, 2546.5, perfecto. La entalpía del punto 1 va a ser igual a 1.05 por la temperatura 25 más 0.01466 por 2546.6. Esto me da una entropía de 62.4566 kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Ok. Esto de acá siempre es necesario calcular. Ok. Ya hicimos en la corriente 1. No estamos calculando la entropía porque no nos está pidiendo. Si no nos pide, no es necesario que calculemos. Como lo hicimos la anterior vez, ¿no? Calculamos la humedad relativa, pero en este caso no nos está pidiendo. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso para el punto 2. Para el punto 2 que tenemos, venimos acá. Corriente de aire 2. Ya. Hacemos lo mismo, pero en este caso para el 2. Venimos acá y decimos corriente de aire. En este caso a la salida, ¿no? Corriente de aire a la salida. Es lo mismo. Primeramente vamos a calcular la temperatura. A la salida tenemos la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Tenemos acá la temperatura de bulbo húmedo en la salida, que sería el punto 2, que es de 37 grados centígrados. Y acá vamos a tener lo que es la temperatura de bulbo seco en el punto 2, en la salida, 38 grados centígrados. Está bien. Y aquí, como siempre, para la temperatura de bulbo húmedo vamos a tener que calcular por tabla tres valores. La presión de saturación de bulbo húmedo en el punto 2, la entalpía de líquido saturado de bulbo húmedo en el punto 2, la entalpía de vapor saturado de bulbo húmedo en el punto 2. Y acá vamos a tener que calcular dos valores. La presión de saturación del bulbo seco en el punto 2, la entalpía de vapor saturado del bulbo seco en el punto 2. Listo. Son esos dos valores. Para ello, vamos a comenzar primeramente calculando la ficticia, luego vamos a calcular el real. Entonces venimos acá, vamos a borrar esto acá. Ya. Acá venimos entonces,
Y decimos lo siguiente. Vamos a calcular con la temperatura de bulbo húmedo, que es de 37 grados centígrados. Lo que queremos hacer nosotros acá es venir y calcular la humedad específica del bulbo húmedo, que es la ficticia. Esta de acá es la ficticia, no es la real. La real se encuentra en el bulbo seco. Y teniendo en cuenta que la humedad relativa del bulbo húmedo en el punto 2 va a ser igual a 1, debido a la condición de saturación. Eso ya sabemos. De acá 37 y 38. Ok, 37 y 38. Venimos acá, 37 y 38. Y acá. 37 bulbo húmedo, 38 bulbo seco. Ok. 37. Bulbo húmedo, 37. Acá está. Para bulbo húmedo tenemos que calcular tres valores. La presión de saturación, la entalpía del líquido saturado y la entalpía de vapor saturado. Pero para el bulbo húmedo, no, pero, perdón, para el bulbo seco, la presión de saturación y la entalpía de vapor saturado. Solo esos dos valores para la temperatura de bulbo seco. O sea, la temperatura de bulbo seco en el estado 2 es esto de acá. Y la temperatura de bulbo húmedo en el punto 2 es de 37. Voy a sacar foto. Un momento. A ver, a ver, a ver. Y listo. Entonces venimos acá y reemplazamos los valores, nada más. Acá la temperatura de bulbo húmedo, que es 37, a mí me dio, según la fotito, 0.062823. El líquido saturado, 154.99. 2568.1. Y acá, 0.66328. 0.06, perdón. 0.066328. 6328. La de vapor, 2569.9. Perfecto. Ya, entonces venimos acá y reemplazamos la fórmula. Acá tenemos que calcular lo que es la humedad específica ficticia. 0.622 por esto acá, el punto 2 por la presión de saturación de bulbo húmedo en el punto 2, la presión atmosférica menos la relativa saturación. Listo. Todo listo. Venimos acá, reemplazamos la humedad, la ficticia, 0.622 por 1 por la presión de saturación de bulbo húmedo. Acá tenemos 0.062823. Presión atmosférica era de ¿cuánto? 0.75 bar. 0.75 bar menos 1 por 0.0623. A ver, corchete. Ok. Entonces acá tenemos la humedad específica de bulbo húmedo ficticio.
Entonces esto lo vamos a calcular 0.622 por paréntesis 0.062823, 0.75 menos 0.062823. Perfecto. Esto me va a dar la ficticia 0.05686 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Un momento, voy a aniquilar esa hoja. La real sería 1.05 por 37 menos 28, 86 por 25, 78.1, 75.99 menos 75.99. Perfecto. Y esto me va a dar, tenemos acá, 154.99, 25.60. Sí, está bien. Esto me va a dar 0.0564 kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Ok. Pero acá nos está pidiendo calcular la humedad específica, a la salida del aire, a la salida del aire. No está pidiendo. Está pidiendo la humedad relativa. Como en el anterior sí podemos calcular igual la entalpía aquí, para que nos facilite el cálculo. La entalpía H2. Venimos entonces acá. Entalpía 2 va a ser igual a 1.005 por la temperatura de bulbo seco en el punto 2 más W sub 2 por la entalpía de saturación de bulbo seco en el punto 2. ¿Listo? Reemplazando los valores, la entalpía en el punto 2 va a ser igual a 1.005 por la temperatura de bulbo seco, que sería de 38 grados centígrados, más W sub 2, que sería 0.0564, por la entalpía de vapor saturado, pero de bulbo seco, sería 25.69.9. Esto nos va a dar 138.13 kilojoules sobre kilogramo. Ok. Ahora lo que nos interesa. Vamos a... Ya tenemos lo de la corriente 1, lo de la corriente 2. Perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a responder los enunciados. Ya hicimos el cálculo del punto 1 y el punto 2. Ahora, para hacer el punto 3 y el punto 4, solamente necesitamos calcular lo que es en tabla. 69 y 45. Acá la entalpía del líquido saturado y acá también la entalpía del líquido saturado. En la entrada del agua y en la salida. 65 y 45. Venimos acá. 65 y 45. En este caso 65 y 45. Ya. Justamente tenemos los dos. 65. No se nota ni J, creo. Vamos a hacer con color rojo. 65 y 45. Acá esta es la entalpía de líquido saturado, esta es la entalpía de vapor saturado. Lo que nos pedía es el líquido, ¿no? Sería así esto de acá. Y en este caso sería esto de acá, de líquido. Entonces sería
El de 45. El de 45 sería 188.43 y el otro sería 272.12. Ok, entonces venimos acá, lo copiamos. Entonces acá del 45 me va a dar una temperatura de tanto, vamos a tener una entalpía de líquido saturado, entalpía de líquido saturado de 0.4 de, en este caso, 188.43. Y acá arribita va a ser de 272.12. Listo. Eso sería el punto 3 y el punto 4. Directamente vamos a ir a lo que nos está pidiendo resolver. El flujo másico de aire seco y el flujo másico de esto acá. Ok. Esto acá es una fórmula. La parte de arribita no es. Flujo másico de aire seco. Acá creo cuando lo puse la fórmula. Y entonces vamos a colocar una línea recta y vamos a ir resolviendo. ¿Ok? Aquí está. Primeramente vamos a ocupar el balance de masa, luego el balance de energía. El balance de masa y el balance de energía. Le voy a sacar foto porque no lo tengo. Ok, venimos acá. Una foto. Perfecto. Ya. Entonces venimos acá y resolvemos. ¿Qué es lo que nos pedía? Primeramente hacemos balance de masa. Balance de masa. Balance de masa. Y ahí vamos a tener esta fórmula acá. Que el flujo másico a la salida es igual al flujo másico a la entrada más el flujo másico del aire seco por W1 menos W sub 2. Esto acá no lo tengo. Es lo que también quiero calcular. Entonces esto todavía no puedo ocupar. Vengo directamente y calculo eso lo que no tengo, que es el flujo másico de aire seco. Entonces acá, mediante el balance de energía, voy a ocupar esa fórmula, que me dice que el flujo másico del aire seco es igual, línea horizontal, este sería el flujo másico a la entrada del agua por la entalpía del líquido saturado menos la entalpía del líquido saturado en la entrada del agua sobre la entalpía del líquido saturado a la salida, entalpía del líquido saturado a la salida por W sub 2 menos W sub 1 más entalpía 1 menos entalpía 2. Perfecto. Eso sería. Acá solamente queda reemplazar, porque estos valores ya los tenemos. Entonces quería el flujo másico de aire seco va a ser igual. Venimos aquí, lo repartimos. Esto de acá es lo que tenemos de datos, ¿no? El flujo másico a la entrada, que sería 0.5, es lo que hemos calculado acá, 0.5. 0.5 por la entalpía del líquido saturado en la entrada y en la salida. En la entrada y en la salida. Esto sería con estos dos valores que hemos calculado acá. En la entrada, que sería 272, y en la salida 188. En la salida 178.
Venimos entonces acá. Entonces, venimos acá, reemplazamos. Acá sería 188.43 menos 272.12. Perfecto. Acá sería 188.43 por W2 menos W1. W2 acá está arribita. 0.0564 menos W sub 1, que sería 0.01466. 0.01466 más entalpía 1. ¿Cuánto es entalpía 1? Entalpía 1 es 62.4566 menos entalpía 2 sería 138.13. Perfecto. Acá vamos a dar un zoom porque no podemos bajar un poquito más. Perfecto. Listo. Y acá directamente lo colocamos en la calculadora y ya tenemos el resultado. 0.5 por 188.43 menos 32.12 sobre 188.43 por 0.065 menos 0.01476 más 62.4566 menos 138.13 me va a dar 0.02543, 0.00813, 272, 188.43 0.6171. Balance de energía del aire seco. Kilogramos sobre segundo. Perfecto. Ahora, una vez teniendo esto acá, recién puedo ocupar esta fórmula de acá, ¿no? Balance de masa. Hagámoslo abajo. Ya tenemos los valores. Entonces, el flujo másico a la salida, este es 0.5 más, esto es lo que hemos calculado recientemente. W1 sería 0.01466 menos W2 sería 0.0564. Acá tenemos entonces el flujo másico a la salida. 0.5 más 61.71 por 14.66 menos, ok, acá me va a dar 0.4742 kilogramos sobre segundo. Listo. Ahora, una vez calculado eso, lo siguiente, vamos a hacer esto acá. Esto es lo que nos pedía, ¿no? A ver, vamos un rato a ver lo que nos está pidiendo calcular para que subrayemos. Nos está pidiendo calcular, ok, ahora vamos a hacer la diferencia. El inciso A del flujo másico aire seco, ok. Eso lo vamos a resaltar porque ya lo hemos calculado. Lo hemos calculado recientemente. Venimos acá, subrayamos. Ok. Esto aquí. Esto sería el inciso A. Ok. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B es la diferencia. Venimos acá.
El delta del flujo masivo del agua va a ser igual al flujo masivo de la entrada menos el flujo masivo de la salida. ¿Ok? Entonces venimos acá, reemplazamos. Flujo masivo del agua es igual a 0.5 menos 0.4742. Y acá directamente va a ser igual a 0.5 menos 0.4742. Lo que se necesita reponer es 0.0258 kilogramos sobre segundo. Ese sería el inciso B. Este sería el inciso B. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Luego el otro es el mismo. El otro modelo, ustedes lo van a hacer, porque es lo mismo. Calcular el caudal del agua, reposición requerida. Si se fijan, es el mismo, solamente que es con datos diferentes. El caudal volumétrico del agua es el siguiente. Temperatura de ingreso, 25 grados, 85 litros. Lo mismo, es lo mismo. Ya ustedes lo calculan eso. Bueno, si no tienen alguna duda,